Ya, entonces, volviendo al proceso de diseño, tengo que volver a generar posibles soluciones. ¿Ya? Entonces me doy cuenta que una solución, por ejemplo, puede ser cambiar el material. Ya en vez de hacer de plástico, por ejemplo, va a ser esto de metal, por decir algo. Pero me doy cuenta que ya no puedo fabricar este elemento con una, por ejemplo, una herramienta que fabrique metal. Ya que yo pueda, porque la fabricación digital mediante impresión 3D, la que tenemos, por ejemplo, a mano es fabricar cosas de plástico. ¿Ya? Entonces, ahí ya me restringe esa solución, ya no puedo fabricarla de metal. Entonces, se me ocurre a mí que una posible solución puede ser robustecer este diseño que yo tengo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo voy a robustecer? Va a ser agregando como un nervio acá. Es decir, voy a ver si puedo, creo que no puedo anotar, no sé por qué. ¿Ya? Pero agregando un nervio acá al centro para robustecer este diseño que yo ya tengo acá. Entonces, lo que voy a hacer para agregar ese nervio va a ser hacer un rectángulo también, que va a ser el nervio. Ya voy a hacer acá un nervio muy delgadito, ahí. Y lo voy a posicionar en esta parte. Ya también lo voy a alinear mejor, que vaya al centro. Perdón, ahí. Entonces, le agrego ese nervio. Entonces ahora cuando vibre el elemento que está arriba, por ejemplo, de mi repisa, va a tener mucha más fuerza, más resistencia a este soporte. ¿Ya? Entonces, esa fue mi solución que a mí me dio resultado. Ya que dentro de todas las soluciones, ya sea cambiar el material, etcétera, yo me di cuenta que este elemento, o sea, esta solución era la más factible, ¿ya? Porque no tenía que cambiar ¿cómo se llama? Cambiar el material, ¿no es cierto?, material de mi soporte, y simplemente tenía que cambiar el diseño de mi soporte. Entonces lo que voy a hacer ahora también es darle un poquito más de estética a este nervio. Ahí, por ejemplo. Ahí también. Ya, entonces ahí quedó ya mi nervio. Ya, entonces, ahora lo pruebo, pero primero me falta como alinearlo. Ahí. Ya, ahí estaría mi nervio, esto que va a dar más robustez a mi soporte. Entonces, lo agrupo acá, y ahí ya quedaría mi pieza. Ya entonces la pruebo, y ya este es el diseño definitivo. Ya quizás no es muy estético, pero sí está funcionando. Ya alguien me escribió acá, ese es Leonardo ya. Entonces, todos pudieron hacer esto, agregar o sea, llegar a este último diseño de este soporte. ¿Pudieron? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo realizar este último paso? Básicamente es parecido a los primeros pasos, ya donde yo creé estos como cuadrados, ¿no es cierto? Después los junté, los alineé y luego los uní. Por favor, explícame de nuevo cómo hiciste la intersección del plano con lo que tenías anteriormente. También utilizando alinear, mira. Ahí está, ¿no es Okay. cierto? Entonces lo que hago es seleccionar ambas partes, ya que tengo dibujada. Luego voy acá a alinear. Y luego, aquí en esta parte, selecciono el alineamiento que a mí me conviene. Por ejemplo, ahí. ¿No es cierto? Ahí. Por ejemplo, esa manera de alinear. Ahí. Ahí quedó alineado. ¿Ya? Aquí alguien escribió en el chat. Ya, Raúl si pudo, Mónica también. Ya, entonces, esta sería la última iteración. Ya yo lo probé, lo simulé, etcétera, y me doy cuenta que este es el soporte que sí funciona. Entonces, ahora lo quiero fabricar. Y para eso lo que tengo que hacer es guardarlo en un archivo que se llama STL.
¿Ya? Entonces voy acá a exportar, ya pensando que cuando yo diseñé el objeto, ya pensaba yo que lo iba a fabricar con impresión 3D. ¿Ya? Entonces, en base a eso, yo voy generando todo mi elemento. ¿Ya? Entonces, ahora si es que yo lo quiero imprimir, lo que tengo que hacer es apretar acá, exportar. Aprieto exportar y luego selecciono acá STL. ¿Ya? Que es este es un archivo que simplifica el archivo CAD, como que lo deja solamente una cáscara, y este archivo nosotros vamos a manejar para poder imprimir. ¿Ya? Seguramente, por ejemplo, aquí dice para corte láser, hay otro formato también, ya que se llama .svg, pero aquí dice para la impresión 3D, el que más se utiliza es STL. Entonces lo selecciono, y ahí ya lo está guardando el archivo. Entonces aquí le voy a poner, por ejemplo, el nombre soporte. Soporte para proyecto científico. ¿Ya? Científico. ¿Ya? Entonces lo guardo y ahí ya tendría mi archivo STL. ¿Ya? Eso sería. Entonces aquí ya terminamos la primera parte del curso, ya que es la parte de diseño. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a tomar un recreo. Son, no sé, unos 10 minutos yo creo. Y volvemos con la segunda parte, que ya es la fabricación digital propiamente tal. ¿Ya? Entonces volvemos a las 12:27, ¿ya? 12:30 mejor. ¿Ya? Hagamos una pausa. Igual me pueden preguntar si quieren ahora en este recreo, ¿ya? Alguna duda que tengan. Maxi, sí, a mí me gustaría hacer... ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la segunda parte, esto ya de fabricación propiamente tal, porque vimos el diseño, ¿no es cierto? Parte fundamental para fabricar digitalmente. Ya uno necesita hacer virtualmente el objeto antes de fabricarlo digitalmente. Ya antes de la fabricación digital también se fabricaba, ¿no es cierto? Obviamente sin la fabricación digital. Y toda esta documentación no se hacía en 3D, no se utilizaban programas CAD, sino que se hacía en planos, etcétera, no sé, a mano prácticamente. Ya si es que yo quería hacer un proyecto, algún producto o algún proyecto de ciencia, primero tenía que documentarlo, ya sea con informes técnicos, con planos, ¿ya? Para que fuera fabricado. Pero ahora, el diseño ahora se hace en 3D. ¿Ya? El diseño de productos, ¿ya? O de elementos, de cosas que yo quiero fabricar. Entonces acá en este esquema yo veo todo el proceso de fabricación digital. Ya está, ¿no es cierto?, el diseño, donde yo parto diseñando el objeto que quiero fabricar, lo virtualizo. Luego lo que viene es ya meterse en el programa CAM. Es decir, yo lo que hago es también simular la fabricación que voy a tener. ¿Ya? Y ahí tengo que tomar decisiones. Si lo voy a fabricar, por ejemplo, pensemos, por ejemplo, en una máquina que corta. ¿Ya? Por eso aquí tengo como dos caminos, ¿no es cierto? Yo puedo cortar el elemento, ya sea utilizando una herramienta, que en este caso podría ser una tijera, o puedo utilizar un serrucho. ¿Ya? Entonces tengo que ver ahí, decirle a la máquina cómo lo va a fabricar, si por este camino o por el otro. ¿Ya? También en la impresión 3D también se da lo mismo. ¿Cómo lo voy a fabricar? ¿Con qué velocidad? ¿Con qué altura de capa? ¿A qué temperatura? ¿Ya? Etcétera. Entonces, una vez que ya le digo a este simulador cómo yo quiero fabricar, ya sea por este camino o por este otro, yo genero un G-code, que se llama, que es un código, que ahí lo vamos a ver, es puro texto, que le dice a la máquina cómo se tiene que mover o qué tareas tiene que realizar para que se fabrique lo que yo deseo. ¿Ya? Entonces, estos son los pasos previos antes de la fabricación. ¿Ya? Y como último paso, obviamente, yo ingreso este código máquina a la máquina, y la máquina lo empieza a leer y me fabrica el objeto. ¿Ya? Aquí se ve en resumen todo lo que se tiene que hacer para fabricar digitalmente.
Entonces nosotros ya vimos esta primera parte, ya la parte del diseño. Entonces, ahora cabe la pregunta, ¿por qué ahora se está como tan de moda, ¿no es cierto?, el tema de la fabricación digital? Estos maker space, estos espacios, ¿no es cierto?, de laboratorio de fabricación digital. Es porque, o sea, y hace tiempo existe la fabricación digital, como de los años 50, y la impresión 3D de los años 80. ¿Ya? Pero lo que pasó es que hubo un avance después del 2004, puede ser, ¿ya?, en materiales, se abarató mucho también la electrónica, y se achicó también, ¿ya? Los computadores también estuvieron al alcance de todas las personas, ¿ya?, en gran medida. Por lo tanto, estas máquinas que eran gigantes en los años 80, se redujeron a, no sé, por el deporte uno puede tener una impresora ahora sobre un escritorio, la cosa que antes no se podía hacer. De hecho, ahora las impresoras que salieron ahora nuevamente, esta remasterización de la impresión 3D, ¿cómo se llama? Se hizo a puro open hardware, ya open source y todo, ¿ya? Porque hubo un avance en todo eso. ¿Ya? Y por eso surgieron todos estos movimientos, incluso hay una revista ahora que se llama Make, que habla de toda esta cultura maker, ¿ya? La pueden revisar ustedes, hay proyectos súper interesantes en esta revista, ya se llama Make Magazine. Y aparece, por ejemplo, cómo hacerlo así paso por paso. Ya creo que es pagada, pero igual se puede bajar de manera, ustedes saben, manera pirata. Entonces hay distintas maneras de fabricar digitalmente. Hay una manera extractiva, que es la que se ve acá. Ahí se ve una cortadora láser, ¿no es cierto? Y un torno CNC. ¿Ya? ¿Por qué extractiva? Porque yo para fabricar el elemento que yo quiero fabricar, la herramienta lo que hace es extraer material. Ya se genera viruta, basura se genera. ¿Ya? Sacando o esculpiendo, ¿no es cierto?, partes de una pieza que yo puse. Y ahí se puede ver, ¿no es cierto?, que cómo salta la viruta o cómo se van cortando partes. Ya tiene sus ventajas y sus desventajas esta forma de fabricar. Ya una que es bastante sucia, la desventaja. Otra que es más o menos limitada en cuanto a la fabricación. No puedo fabricar formas tan complejas, así como con la impresión 3D. Pero una de las ventajas principales es que es bastante rápido. Es una fabricación muy rápida, o sea, algo que se puede demorar 1 hora en la impresión 3D, aquí lo puedo hacer en cosa de minutos. También es bastante precisa. ¿Se acuerdan del concepto tolerancia de fabricación? Bueno, la tolerancia de fabricación acá es muy pequeña, es decir, lo que yo dibujo se obtiene casi fielmente cuando yo lo fabrico. Ya no así en la impresión 3D, que la tolerancia de fabricación es muy grande. Es decir, yo dibujo algo, por ejemplo, como yo decía, de 1 centímetro, y obtengo algo con una diferencia de, no sé, la mitad, por ejemplo, puede salir de 0, no tanto, pero puede salir de 0,95 centímetros, que eso es algo muy grande, ya sobre todo cuando requiero precisión. Entonces, cuando estoy diseñando también tengo que tener en cuenta, como dije, el tema de la tolerancia de fabricación. ¿Ya? ¿Cómo me lo va a fabricar la máquina? ¿Cuán chico me lo va a fabricar? ¿O cuán grande? ¿Ya? Tengo que tener eso en cuenta. Incluso puede variar esa tolerancia de fabricación entre máquinas. Ya de la misma, tengo la misma marca, por ejemplo, pero tienen distinta tolerancia de fabricación. Ya eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en este tipo de máquinas es muy buena la tolerancia de fabricación. Ya también tenemos el otro tipo de fabricación digital, que es la fabricación aditiva. Y aquí entra solamente la impresión 3D, ya donde se va agregando material para tú formar tu objeto. Ya ahí vemos 2 tipos de fabricación digital aditiva. Una es la SLA, ya que es básicamente yo tengo una piscina de resina, la cual voy curando con un láser capa a capa.
Ya, o sea, la pieza, la que se va acá arriba es la pieza. Ya la que se levanta y se hunde en esta resina, y ahí va curando, ¿no es cierto?, el láser una capa, y luego ingresa de nuevo la pieza y se cura otra capa hasta formar el objeto. Y tenemos a la derecha ya la estrella de este tipo de fabricación digital, que es la fabricación tipo FDM, ya que es la típica nosotros que vemos, la más famosa, que es que se llama modelación por deposición fundida. Ese es el nombre en español. Y ahí consiste básicamente en que va pasando un filamento por una punta caliente, la cual va derritiendo este filamento de plástico y la va depositando, ¿no es cierto?, este filamento ya derretido en capa a capa hasta formar el objeto. Como se ve ahí, obviamente está súper acelerado ese proceso de fabricación. ¿Ya? El proceso de fabricación es súper lento, como yo decía, ¿ya?, comparado con la fabricación extractiva. Entonces, algunas de las ventajas de la fabricación digital es que si tú haces complejo un diseño, tú no tienes que cambiar, por ejemplo, ya sea la punta o algún elemento de la máquina para hacer un elemento más complejo. Ya tú puedes ocupar la misma máquina, no necesitas, por ejemplo, cambiar la herramienta de corte, que sería en esta fabricación digital extractiva, no necesitas, no sé, no necesitas cambiar distintos elementos de la máquina, ¿ya? Para obtener un objeto mucho más complejo. ¿Ya? También que la fabricación es 1 a 1 casi, es compacta y portátil, es decir, tú puedes fabricar algo casi del mismo tamaño que la máquina, ¿ya?, cuando tú estás manejando este tipo de fabricación. También que el uso es fácil y seguro, o sea, lo más que te puede pasar es que te puedes quemar con la punta caliente. Estoy hablando de este tipo de impresión que es la FDM, ¿ya? Esa es la que nosotros vamos a hablar, porque es la más popular. Entonces, lo más que te puede pasar con esta máquina es que te puedes quemar con la punta, ¿ya? Y va a ser una quemadura no tan peligrosa, ¿ya? Y lo otro es que tiene menos material de desecho, ¿ya? Esa es una de las desventajas de la fabricación digital extractiva, que tú generas mucha basura, mucha viruta, mucho material de descarte, ¿ya? Esa es una de las ventajas de la fabricación digital. Alguna de las desventajas es que al ser muy lento el proceso de fabricación, es que es muy lento, ¿no? O sea, muy lento, no se puede fabricar en serie, perdón, ¿ya? No se puede hacer, por ejemplo, no sé, yo quiero hacer una tanda de 1000 elementos, ¿ya? Me conviene mejor, en vez de usar, por ejemplo, impresión 3D, me conviene hacerla mediante inyección de plástico, ¿ya? Por un tema de costos. Y también una de las desventajas es que cuando uno fabrica mediante impresión 3D, tú obtienes propiedades del material que son distintas en distintas direcciones, ¿ya? Porque lo que tú tienes es una fabricación que va haciendo capa a capa, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la propiedad mecánica que tiene el material en el sentido de las capas es distinto al material que va en contra del sentido de las capas, ¿ya? Por ejemplo, la propiedad mecánica, si es que yo estiro el material en sentido de las capas, va a tener mayor resistencia mecánica que si yo la estiro en contra de las capas. Ya la adherencia entre las capas es menor que si yo tuviera un material homogéneo, ¿ya? Entonces a eso se refiere material anisotrópico, o sea, tú estás fabricando algo que después lo va a testear y va a tener distintas propiedades según el sentido de la capa que tú tengas. Ahora, ¿qué cosas puedo fabricar entonces? Objetos personalizados. O sea, yo necesito hacer una pieza que tenga ciertos requerimientos, ya que se adapte, por ejemplo, a mi Hola, forma. Maximiliano. ¿Sí? Disculpa que te interrumpa. Mira, basado en eso que acabas de mencionar, de que el material tiene resistencia anisotrópica, yo puedo, digamos, que cambiar la orientación del mismo objeto en el plano de diseño, suponte en
en Tinkercad, ¿no? Ahora Claro. bien, si yo roto el objeto, digamos que el plano en el cual las capas se adhieren cambia, ¿no? Cuando yo vaya a imprimir 3D. Eso digamos que variaría la resistencia en una dirección u otra. Claro, tú tienes que tienes que considerar ese punto de la anisotropía cuando vas a imprimir. Sobre todo si vas a estar diseñando un elemento mecánico, que tiene que resistir mecánicamente algo. Por ejemplo, en nuestro caso, el soporte. Entonces yo tengo que fijarme cuando vaya a imprimir este soporte, por ejemplo, dónde se va a ejercer mayor esfuerzo. Entonces, en virtud a eso, yo tengo que posicionar mi pieza en la cama de impresión para que las capas queden en el sentido de que se haga el esfuerzo que corresponde. ¿Me entiendes? Pero eso se hace en el slicer, no se hace cuando uno está dibujando. Por lo menos yo lo hago en el slicer, en este programa CAM, que me una dice vez a mí que ya tú qué tienes el archivo tomar cuando voy a STL, fabricar. lo puedes orientar de la forma que tú quieras, en el Claro que slicer. sí. Sí. Ah, vale, ya. ¿Ya? Entonces, como yo decía, conviene mucho fabricar cosas personalizadas, ya que yo necesito, por ejemplo, no sé, una prótesis de pierna. Ya por eso está muy de moda el tema de imprimir prótesis, ya sea de brazo o de pierna, porque cada persona tiene una forma del muñón, ¿no es cierto?, del brazo. Entonces, para ajustarse a la medida, yo necesito hacer algo que vaya personalizado para ese paciente. ¿Ya? O por ejemplo, se ve acá estas como ecografías que se fabrican mediante impresión 3D también. Ya yo no puedo generar una tanda de estas mismas impresiones. Ya tiene que ser una fabricación personalizada para la persona, ya para ese cliente que espera una impresión de su bebé, ya personalizado. También sirve para imprimir piezas de máquinas que no se venden, ya que yo no encuentro en stock. Casi siempre, por ejemplo, aquí puse un engranaje de una impresora de papel. ¿Ya? Si se rompe ese engranaje, ¿dónde lo encuentro en el mercado? Entonces lo tengo que fabricar. ¿Ya? Para eso sirve también la fabricación digital. Y obviamente cuando yo estoy materializando innovaciones, también estoy probando el elemento, ya antes de tirarlo a una fabricación mucho más en serie. Ya estoy probando el elemento, entonces en ese caso, cuando yo estoy probando, estoy en la etapa de diseño, ¿no es cierto?, y testeo, me conviene mucho el tema de fabricar la pieza, ya no en serie. También sirve para esto, por ejemplo, generar materiales que no existen en la realidad, ya estos metamateriales. Por ejemplo, aquí tenemos un material que al ser comprimido no se expande, sino que se contrae. ¿Ya? Y eso es gracias a este diseño personalizado que tenemos de la materia. ¿Ya? Y aquí lo que yo les decía, este es el proceso más popular de impresión 3D, que es el modelado por deposición fundida. ¿Ya? Aquí se ve el funcionamiento como en general, es decir, aquí tenemos un rollo, un filamento, ¿no es cierto?, de plástico, el cual va pasando por este extrusor móvil que derrite el plástico y lo posiciona también sobre esta mesa de impresión. Y ahí lo va depositando capa a capa, es decir, primero se imprime la primera capa que está abajo, luego sube un poco la punta y va imprimiendo la segunda y así. ¿Ya? Aquí dice pieza impresa. Este sería el elemento que se está fabricando. Entonces veamos ahora el proceso de impresión de este objeto. ¿Ya? No es un objeto que se requiera como no estar sometido a alguna resistencia, a algún proceso mecánico, ni químico, ni nada, es una cosa, un adorno. ¿Ya? Entonces ahí vemos el proceso de fabricación. ¿Ya? Cómo se va formando capa a capa este elemento. Y observamos distintas cosas, ¿ya? Distintas zonas. Por ejemplo, abajo se ve que se imprime como un soporte. Acá. ¿Ya? Eso es porque cuando se está imprimiendo, ¿ya? Cuando se está imprimiendo,
A ver, pasamos a la siguiente lámina. Ahí se ve mejor el soporte. Cuando se está imprimiendo, si es que algo está en voladizo y yo no pongo material de soporte abajo, esto va a caer cuando se está imprimiendo. Entonces me va a quedar todo deformado el objeto que yo voy a estar realizando. Entonces por eso se pone este material de soporte que luego cuando yo retiro la pieza, se saca ese material de soporte, se descarta, ¿no es cierto? Y queda la pieza. También vemos, por ejemplo, este como engrillado que está dentro de la pieza. Ya, ese es el relleno. Yo cuando fabrico puedo tomar la decisión de hacer mi objeto sólido o también lo puedo hacer hueco, ¿ya? Y en distintos niveles. Es decir, puedo pedir un 10% de relleno, un 25, 50, etc. ¿Ya? Y están las paredes también del elemento que encierran todo este relleno y le dan como el acabado superficial a mi pieza. ¿Ya? También en el video pudimos observar que se imprimía como una base. Ya básicamente es para mejorar la adherencia que tiene la pieza, ya impresa, que está siendo impresa, a la mesa de impresión. ¿Ya? Porque es fundamental eso, o sea, si se te mueve la pieza que estás fabricando, te va a quedar como toda corrida estas capas. Ya no va a quedar como tú lo esperabas, sino que al irse moviendo la pieza, se va corriendo también el tema de las capas. Entonces, volviendo sobre este proceso, ¿no es cierto?, de fabricación digital, aquí ya le puse los programas que nosotros estamos utilizando, ya agregando otros, obviamente, ya que son mucho más utilizados, pero se tienen que descargar. Entonces, para diseñar, nosotros utilizamos Tinkercad, ya para ese proceso de diseño. Ahora, para el proceso, ¿no es cierto?, de selección, ¿qué camino yo voy a utilizar para fabricar mi pieza? Se puede utilizar un programa que se llama Cura, o también otro que se llama Repetier, o también ya que se llama Kirimoto. Ya esa es la ventaja que tiene, y el que vamos a utilizar nosotros, es que se puede utilizar online. Tú no necesitas descargar programa, no necesitas hacer tu usuario ni nada. Ya lo puedo utilizar así online de manera gratuita. Esto también se puede utilizar tanto el Repetier como el Cura, son mucho más completos a todo esto, pero tú tienes que hacerte un usuario, descargar también el programa, instalarlo, etc. ¿Ya? Y gracias, porque estos programas nos permiten, ¿no es cierto?, decidir cómo vamos a realizar esta fabricación, ¿ya? Con qué velocidad, con qué punta de impresión, a qué temperatura, etc. ¿Ya? Eso nos permite, pero también gracias a este programa se obtiene el código máquina, que es el archivo que tú obtienes y que cargas a la máquina para que la máquina te fabrique la pieza. ¿Ya? Este es el código que es acá, generación, código de instrucción, máquina, es el archivo que tú cargas finalmente en la máquina de fabricación digital. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el ejercicio ahora. Vamos a meter, ¿no es cierto?, nuestro archivo STL a este programa. Entonces les voy a enviar el programa al chat. ¿Ya? Ahí lo envié. Entonces ustedes ingresan a este programa, ¿ya? Y le aparece algo así. ¿Ya? ¿Pudieron ingresar? Ahí lo dejé en el chat. ¿Ya? Este es un slicer entonces, o CAM también, ya manufactura asistida por computador, donde tú tomas la decisión de cómo fabricar tu pieza. ¿Ya? Si la vas a fabricar rápida, la vas a fabricar con qué resolución, y eso depende, por ejemplo, de la punta de extrusión que tú tienes. Con qué material también tú dices acá. ¿Ya? Obviamente este slicer o programa CAM es para impresión 3D. ¿Ya? Van a tener que utilizar otros si es que quieren utilizar, por ejemplo, una cortadora CNC o una, no sé, incluso otra impresora, ¿ya? También van a tener que ocupar otro
slicer. Ya casi siempre vienen con la impresora, ya vienen recomendados. Por ejemplo, si ustedes se compran una Ultimaker, ya una Ultimaker, que es una impresora que a mí me gusta mucho, esa viene con el Cura, ¿ya? Con ese slicer, programa Cura. Ya todos pudieron ingresar ahí. Entonces, si yo me meto acá en configurar, por ejemplo, le aprieto máquina, y puedo seleccionar el tipo de proceso que voy a utilizar para fabricar. En este caso nosotros vamos a utilizar FDM. Acá ustedes también pueden seleccionar la impresora que tienen, la marca, ¿no es cierto? Aquí aparecen muchas, aparece la Ultimaker también. Entonces yo tengo seleccionada la Ultimaker, aparece acá, Ultimaker 2. Ya eso viene con un ancho, una profundidad, una altura definida, ya que se ven acá. Entonces, esto sería como la selección de la máquina que yo voy a utilizar. Ya aquí, por ejemplo, el extrusor también. Aquí no se puede modificar en esta parte. ¿Ya? Aquí me está dando como un resumen de lo que yo tengo seleccionado. Luego, seguramente a ustedes les apareció con un archivo acá cargado. Ya ustedes lo pueden seleccionar ese archivo y aprietan suprimir y lo eliminan. Ya apareció como algo por defecto acá, ¿no es cierto? Sí, sale como lo del tutorial de cómo se ocupa, parece, unos links a un canal. Claro, entonces tú seleccionas el objeto ahí y aprietas suprimir y se borra. ¿Ya? Entonces vamos acá a importar. Acá en importar, donde dice archivos, luego importar. Y debo cargar mi soporte. Ya el soporte que yo fabriqué. En STL, ¿no es cierto? Tengo en STL. Entonces, aquí yo voy a subir otro soporte que dibujé. Aquí tengo, dice soporte. Y aprieto abrir. Entonces ahí fue cargado mi soporte. ¿Ya? Ahí se ve. Todos vamos ahí, alguien que no pueda cargar su soporte, tuvo que haber guardado en STL, ¿no es cierto?, el archivo realizado en Tinkercad, y luego abrirlo acá, donde dice archivos, y luego importar. Y ahí buscan su archivo y lo cargan. ¿Ya? Ahí estaría. Ya, entonces, claro, lo que decía acá el compañero era el tema de las capas, ¿no es cierto? Yo me tengo que dar cuenta cómo va a estar sometido, a qué esfuerzo va a estar sometido mi elemento, ¿no es cierto?, para considerar este tema de la anisotropía, ¿ya? O sea, tengo que tener en cuenta de que el elemento va a ser más débil si es que el esfuerzo está, si es que yo lo imprimo, por ejemplo, en esta posición. A ver. Va. Vamos a ver, no lo puedo. Aquí está. Entonces, por ejemplo, si yo lo imprimo en esa posición, la pieza, las capas me van a quedar ¿en qué sentido? En ese sentido, hacia arriba. Ya siempre van a estar en ese sentido. Entonces, si yo lo someto a un esfuerzo, tengo que analizar si las capas no van a estar, o sea, si el esfuerzo no va a estar en dirección a la dirección de las capas, ¿ya? Pero si es que, por ejemplo, yo lo imprimo en el otro sentido, el esfuerzo va a estar en el sentido de las capas. Entonces tengo que considerar eso. Ojalá que entre medio de las capas no se haga el esfuerzo, sino que a través de la capa. Ya a eso me refiero. Que el esfuerzo se haga. ¿Ya? Entonces, como yo mostré, acá ustedes pueden rotar el objeto. Supongamos que el objeto conviene imprimirlo así por el análisis de esfuerzo que yo hice. Conviene imprimirlo de esa manera, ya que las capas estén en ese sentido de la pieza. ¿Ya? En esa dirección hacia arriba. Y no en este sentido. Pues si lo imprimo así, las capas van a estar en ese sentido, ¿ya? Entonces, por lo tanto,
yo lo dejo en ese sentido. ¿Ya? Entonces, así lo vamos a imprimir. ¿Ya? Entonces, lo que hago ahora es indicarle al programa cuál va a ser la altura de la capa. Es decir, por ejemplo, ¿a qué me refiero con altura de la capa? ¿Ya? La altura de capa se refiere al ancho de esas capas que se ven ahí. ¿Ya? Entonces voy acá y le digo que era una altura de capa de 0,3. ¿Ya? Esto va a depender mucho del ancho de la boquilla que tú tengas. Entonces ese ancho de capa, por ejemplo, normalmente se ocupa 0,4 milímetros de diámetro de la punta. Entonces aquí tendría que ser, no traspasar, o sea, pasar ese valor. Ya máximo 0,4 y mínimo 0,2, ya que es la mitad del ancho de la punta. ¿A qué me refiero con el ancho de la punta? Me refiero al diámetro de la punta, me refiero a ese diámetro, ya ese diámetro que está ahí, el diámetro de salida de la boquilla. Ya hay de 0,2, por ejemplo, hasta 1 milímetro, ya el diámetro de esa punta. Entonces la altura de capa no puede ser mayor al diámetro de la punta que tú tienes. Ya tiene que ser o la mitad o máximo tiene que ser el diámetro de la punta. Entonces supongamos que nosotros estamos ocupando un diámetro de punta de 0,4. ¿Ya? Luego, aquí me aparece la cantidad de capas. ¿Ya? ¿A qué se refiere la cantidad de capas? Es como se refiere a esto. Se refiere a esta capa, ¿ya? A esa capa, las paredes, a eso se refiere. Ya, las paredes. Entonces aquí ustedes ponen, mínimo se tienen que poner 2, ya máximo las que ustedes quieran, pero mínimo 2. Si tú le pones 0 aquí, te queda sin pared la figura, te queda solamente el relleno. Eso se vería. ¿Ya? Y aquí es el ancho, que esto básicamente va a quedar como el ancho de la punta. ¿Ya? El diámetro de la punta que se tiene que poner. ¿Ya? Entonces ustedes se dan cuenta que aquí son puros parámetros de la capa. ¿Ya? Por eso se llama capa esa sección. Entonces le indican ahí la altura de capa, el ancho de la capa, cuántas paredes va a tener en nuestra pieza, etc. ¿Ya? Luego viene la base, ya lo que yo indicaba, esto para mejorar la adherencia, ¿no es cierto? Pero en virtud del tiempo eso no lo vamos a revisar. Luego el relleno, aquí uno le indica, por ejemplo, qué tipo de relleno quiere. Si quiere que le haga, por ejemplo, cuadrados, si quiere que le haga unas líneas, si quiere que le haga triángulos de relleno, etc. Y luego aquí la fracción de relleno, donde 1 es 100%, es decir, la pieza te queda totalmente llena de material, y 0% sería una pieza totalmente hueca. Entonces aquí, dependiendo de la resistencia mecánica que yo quiera, voy a hacer 100% relleno o 0% relleno. Y aquí pongámosle, como es un soporte, pongámosle 0,5 de relleno. Ya 50% relleno. Luego viene el soporte. Aquí necesitamos soporte. ¿Hay alguna parte que va a quedar en voladizo? Sí. Esta parte de arriba. Entonces yo requiero hacer un soporte acá para que esta parte, cuando se esté imprimiendo, no caiga. Entonces voy acá a soporte y le pongo detectar. Entonces ahí me llena de soporte esa parte. Ya para cuando se esté imprimiendo esa capa, no caiga el material. ¿Ya? Entonces eso, ya en virtud del tiempo vamos a generar el código G entonces. ¿Ya? Okay. Generar el código máquina de esto. Ya seteé todo el tema de las capas, cómo yo quería que fuera fabricado, ¿no es cierto? Con qué punta, con qué relleno, etc. Entonces, ahora voy acá, en corte, ¿ya? Aquí, y pongo exportar. Y ahí me está generando el código máquina. ¿Ya? Y aquí yo puedo, aquí me dice download G-code.
¿ya? Y me dice cuánto se va a demorar, ¿no es cierto?, el tiempo estimado que se va a demorar en la impresión de mi soporte, que son 2 horas básicamente. ¿Ya? Y es una pieza bastante chica. ¿Ya? Y aquí me dice cuánto material va a gastar, etc. Entonces bajo el G-code acá. G-code. Ahí. ¿Ya? Y ahí ya podría cargar, este archivo lo podría cargar en mi máquina. Aquí Aldo tiene una pregunta. Sí, hágame la pregunta nomás. Profunda consulta. ¿Sí? Al tamaño de punta de donde se va a imprimir. Con Ujú. respecto relacionado a la velocidad, si yo aumento el tamaño de la boquilla, ¿podría aumentar también la velocidad de impresión? ¿O qué parámetros como que influye más en eso? Porque hay piezas que a veces se demoran, póngale un día entero. Claro, ahí, mira, la velocidad recomendada casi siempre son 30 milímetros por segundo. Ya, casi siempre. Si tú quieres aumentar la velocidad, tienes que jugar con otros parámetros. O también puedes imprimir a gran velocidad, pero sacrificando la calidad superficial de tu pieza. Ya tú puedes imprimir, incluso yo he visto impresiones a 100 milímetros por segundo, pero la calidad superficial se ve castigada. ¿Ya? O también, para obtener también una pieza más rápido, tú puedes cambiar la punta de impresión. Pero lo que pasa ahí, recuerda que tú estás formando la pieza capa a capa, entonces se va a ver como más pixelada la pieza. ¿Ya? Porque tú estás avanzando por capa mucho más rápido. No sé si se entiende. Es decir, ahí se ven, por ejemplo, las capas de impresión, como esa escalerita que se ve ahí, ¿no es cierto? Ahí se ¿Ya? nota como la diferencia entre capas. Pero ahora imagínate si tú aumentas al doble eso. Va a Más- imprimir más rápido, pero esta escalera que se ve ahí de capas se va a ver mucho más acentuada. Ya una escalera más grande. Incluso imagínate, ahora exagerando, si tú imprimes, por ejemplo, acá una superficie curva. Si quieres que se vea curva esa superficie, tú tienes que hacer esa escalera que se ve ahí, como la diferencia de capas, lo más chiquitita posible. ¿Ya? Entonces, es una por otra, o sea, tienes más velocidad, pero tienes menos calidad superficial, menos detalles de impresión. ¿Ya? Es ya. una por otra. ¿Ya? Tú puedes imprimir rápido, pero sacrificando eso que yo te digo. ¿Ya? Entonces, Ya. para finalizar, me Gracias. gustaría mostrarles una simulación, ¿no es cierto?, del G-Code. Espera un momento. Entonces aquí, por ejemplo, aquí tengo un programa que simula G-Code. Entonces lo que hago es cargar mi G-Code, que sería este. Entonces lo abro ahí. Y ahí muestra cómo va a ser la impresión. Entonces, voy acá a eliminar una cosa, ahí. Entonces ahí se va viendo el código máquina que está generando. Por ejemplo, ahí se ve G1. Ya eso G1 significa un movimiento lineal de tal punto a tal punto con tal velocidad. Entonces ahí me va indicando la línea y la operación que va realizando la máquina. Entonces ahí se dan cuenta ustedes que G1, ¿no es cierto?, lo está ocupando en toda esa parte, porque G1, ¿qué significa para la máquina? Que tiene que realizar un movimiento recto, rápido, de tal punto a tal punto. Y por eso los puntos se van indicando en X con coordenadas. ¿Ya? Y el E indica el extrusor, es decir, el extrusor también tiene que ir empujando material acorde, se va moviendo el extrusor. ¿Ya? Aquí ya pasó a la segunda capa. ¿Ya? Este programa se llama G-Code Simulator. Yo lo voy a escribir acá, por si a alguien le interesa bajarlo. G-Code Simulator. Entonces aquí uno puede verificar, de hecho aquí en una de las ventanas se ve cómo el extrusor se va moviendo, ¿no es cierto?, de lado. Y uno puede ir avanzando acá, por ejemplo, cómo va, por ejemplo, si pongo acá Next, a ver, Next, paso a la siguiente capa y así. ¿Ya? Eso. No sé si tienen alguna pregunta antes de finalizar.
Recuerden responder la encuesta, por favor, para ver en qué mejorar. Dale. ¿Ya? Y Maxi, yo tengo una. ¿Sí? Es si es que ahora a lo que esté terminando ya todo, pudiéramos conversar para hacerte una pregunta, ¿no? O sea, Ah, claro, sí, sí lo tengo pendiente. dale. ¿Ya? Eso entonces sería. Muchas gracias por su asistencia. Recuerden asistir también al taller de Arduino, que va a estar muy bueno. Seguramente va a ocupar también Tinkercad, porque Tinkercad también se pueden simular, ¿cómo se llama? Arduinos, ¿ya? Electrónica. Así que quedan cordialmente invitados para el próximo miércoles, ¿ya? Eso, muchas gracias por asistir. Recuerden responder la encuesta, por favor, para seguir mejorando. ¿Ya? Eso. Muchas gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego, chao. Gracias.